A ver, narcisista. Es una de esas palabras que usamos todo el tiempo, ¿verdad? La lanzamos a la ligera. Pero, ¿sabemos de verdad lo que significa? Hoy vamos a meternos de lleno en el complejo mundo del narcisismo. Y os adelanto que va mucho, mucho más allá de la simple vanidad o de ser un poco egoísta. Y para empezar, os lanzo una pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si la persona que más admira a un narcisista no es el mismo? Fijaos, solo con plantear esto ya estamos desafiando la idea principal que todos tenemos en la cabeza. Y es que justo ahí, en esa pregunta, está la clave de la primera gran verdad que vamos a destapar. Vale, vamos a ello. La ilusión perfecta del narcisista. Todos hemos visto esa imagen, ¿no? Ese carisma arrollador, esa confianza que parece a prueba de balas, una fachada, vamos, construida al milímetro para que la vea todo el mundo. Pero claro, la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a intentar romper esa máscara grandiosa y ver qué se esconde más allá de ese aparente amor propio. Y aquí está el meollo de la cuestión. El gran mito es que se quieren a sí mismos por encima de todo, que su autoestima es de acero. Pero la realidad es mucho más compleja y oscura. Toda esa grandiosidad, toda esa pose, no es más que una coraza, un escudo para protegerse de una inseguridad que es, en realidad, abismal. De hecho, como bien apunta la fuente, esa admiración que proyectan no es para nada real. Es lo que se conoce como el efecto del espejo distorsionado. Es que es tremendo. No es que se quieran, no. Es que proyectan la imagen de la persona que les encantaría ser, la persona que creen que no tiene ninguna de sus debilidades. Es un mecanismo de defensa brutal. Y aquí viene lo más increíble de todo. Esa máscara de perfección no es solo un teatro para los demás. ¿Qué va? Con el tiempo, la mentira se vuelve tan potente que se la acaban creyendo ellos mismos. Se meten tanto en el papel que se pierden en esa fantasía de grandeza. Y claro, si te crees perfecto, ¿cómo vas a admitir que tienes un problema? Es prácticamente imposible. Bien, ya entendemos la fachada. Ahora vamos a ver cómo la mantienen. Vamos a meternos, por así decirlo, en el manual del perfecto manipulador, para entender exactamente qué tácticas usan para controlar todo y a todos los que tienen cerca. Hay un concepto que lo define a la perfección: vampiros emocionales. ¿Por qué es exactamente eso? Se alimentan de la atención y la admiración de los demás para poder seguir adelante. Es su combustible, lo que se llama el suministro narcisista. Y si se les corta ese grifo, su castillo de naipes, esa autoestima tan frágil, se viene abajo. Y ahí es cuando aparecen la rabia o incluso la depresión. ¿Y cómo consiguen ese suministro? Pues con un arsenal de tácticas muy concretas. Principalmente son tres: el famoso gaslighting, una falta de empatía real que asusta, y esa búsqueda sin fin de que les digan lo geniales que son. Venga, vamos a desgranarlas. El gaslighting, probablemente la táctica más retorcida y dañina de todas. Se trata básicamente de volver loca a la otra persona, de hacerle dudar de su propia memoria, de su cordura. Esas frases típicas de «eso no pasó nunca», «eso está en tu cabeza», o el clásico «es que eres muy sensible», no son casualidad, son armas. Armas diseñadas para demoler la realidad del otro y así tener el control total. Y ojo con el tema de la empatía, porque aquí hay mucha confusión. No es que no entiendan lo que sienten los demás. Al contrario, a menudo son expertos en leer las emociones ajenas. El problema, el verdadero problema, es el para qué lo usan. No lo usan para conectar, para consolar, no. Lo usan como un arma más, para saber exactamente dónde apretar, dónde hacer daño, para manipular mejor. Como es lógico, todo este comportamiento deja un rastro de destrucción. Así que ahora vamos a cambiar de perspectiva. Dejamos de mirar hacia adentro del narcisista para ver el daño que causa fuera, el efecto dominó que provoca en la vida de todas las personas que se cruzan en su camino. Y es de verdad devastador. Quien ha estado en una relación con un narcisista sabe que casi siempre se repite el mismo ciclo, una y otra vez. Es un patrón agotador. Primero, la fase de idealización. Te suben a un pedestal, eres lo mejor que les ha pasado. Luego, sí o sí, llega la devaluación. Empiezan las críticas, el menosprecio, te van minando poco a poco. Y al final, el descarte. Cuando ya no les sirves, simplemente te tiran. Y lo peor es que este ciclo puede empezar de nuevo, dejando a la otra persona hecha polvo, completamente confundida y sin energía. Y esto nos lleva a una de las grandes paradojas del narcisismo. Es muy curioso. A nivel profesional, esa ambición desmedida, esa falta de escrúpulos, les puede ir genial, pueden llegar muy, muy alto. ¿Pero a qué precio? Ese éxito se suele levantar sobre un cementerio de relaciones personales destrozadas y, en el fondo, sobre un vacío emocional tremendo. Pero el daño no termina ahí, ojalá. Lo más triste es que este patrón no muere con ellos.
Se puede transmitir de generación en generación, como una especie de herencia tóxica. Fijaos en esto. Los hijos que crecen con padres narcisistas lo tienen muy complicado. El riesgo de que acaben desarrollando ellos mismos algún tipo de trastorno de personalidad es mucho mayor. O, por otro lado, que terminen repitiendo el patrón que han visto en casa y acaben metidos en relaciones de abuso una y otra vez. Es el ciclo que se repite, una auténtica tragedia. Bueno, y llegamos al tramo final. Y aquí vamos a hablar de por qué esto es un nudo tan difícil de desatar, tanto para la persona como para la sociedad en general. Vamos a tocar 3 puntos. ¿Por qué se resisten tanto a cambiar? Lo raro, que es el trastorno clínico, y esto es preocupante. ¿Cómo parece que va a más? El principal problema para que un narcisista cambie es casi una obviedad, pero es insalvable. Nadie puede solucionar un problema si no cree que lo tiene. Su propia máscara, esa idea de que son perfectos, es su mayor cárcel. Les ciega. ¿Cómo van a pedir ayuda si en su mundo no hay nada que arreglar? Y mirad esta cifra, porque es un auténtico jarro de agua fría. Incluso los pocos casos en los que una persona con trastorno de personalidad narcisista entra en terapia, las tasas de mejora a largo plazo son inferiores al 5%, menos de un 5%. Es un dato brutal que nos habla de lo increíblemente difícil que es cambiar esta estructura de personalidad. Ahora, una aclaración importante. Hay que entender que el narcisismo no es blanco o negro, es un espectro. Una cosa es el trastorno de personalidad narcisista, el TPN, que es la versión clínica, y por suerte afecta a poca gente. Pero otra cosa muy distinta son los rasgos narcisistas, y ahí sí que hay mucha más gente, muchísima, que se mueve en diferentes puntos de esa escala. Y aquí llegamos al punto que quizás debería preocuparnos a todos como sociedad, porque parece, según los estudios, que estos rasgos van en aumento. ¿Por qué? Pues se apunta a varias cosas. Por un lado, una cultura que fomenta el individualismo a tope, y por otro, claro, la tecnología. Las redes sociales, que son básicamente un escaparate gigante para la autopromoción, podrían estar echando bastante leña al fuego. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Una pregunta bastante incómoda, la verdad. En esta cultura en la que vivimos, que parece que premia más la foto de Instagram que lo que hay detrás, que recompensa el venderse constantemente, ¿no estaremos, sin darnos ni cuenta, desplazándonos todos un poquito más allá en ese espectro del narcisismo? Ahí lo dejo, para que le demos una vuelta.